La Mueca, Organización Mexicana de Arte, Cultura, Pensamiento y Acción Política, presenta, como parte de su línea de acción cultural, Cultura y Soberanía, una exposición de Severo Iglesias. Cultura y Soberanía fue una exposición que el maestro Severo Iglesias ofreció en el marco del encuentro de comités culturales organizado por la Comisión Promotora del Movimiento Cultural por la Soberanía Nacional. Y dicha exposición se realizó en el Foro La Mueca en diciembre del 2007. La misma fue transcrita y editada, y desde entonces es el documento que orienta las acciones de La Mueca en la línea de acción de la praxis cultural. En esta línea de acción, La Mueca propone una acción cultural que reoriente sus finalidades hacia la humanización de las necesidades de base de la vida mexicana y la generación de otras que superen la alienación, el consumismo, la evasión y el entretenimiento estéril. Una acción cultural que vaya dirigida hacia el reforzamiento de la cultura de base universal, humanizando las necesidades inmediatas, los deseos, las aspiraciones, los usos y el trato entre los miembros de la sociedad, a través del enriquecimiento de la sensibilidad, el gusto estético, el valor y la vida de relación basada en el respeto, haciendo énfasis en el uso correcto y estético del lenguaje. Una acción cultural que impulse la participación en la vida cultural, induciendo a la formación de centros de autogestión ligados a los grupos de población organizados, insistiendo sobre todo en la producción cultural y quitando el carácter pasivo y consumista a estas acciones. La propuesta de conformar comités culturales en distintas comunidades de la ciudad de Morelia y municipios del estado de Michoacán. Dichos comités han sido conformados por ciudadanos interesados en impulsar este nuevo proyecto cultural. Han operado comités en distintos lugares. En la escuela primaria Miguel Hidalgo, en varias escuelas secundarias como la 1, la 4 o la 5, en la colonia Unidos Santa Cruz 2 y un comité estudiantil en La Mueca. Todos ellos en Morelia. En la colonia Plan de Ayala de Uruapan, en la colonia El Nuevo Porvenir de Jacona, en Apatzingán y en Ciudad Hidalgo. Igualmente se han organizado estas acciones en Téjaro, Ejido La Loma de Tacámbaro, El Pueblito y comunidades del municipio de Puruándiro, en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez de Zacapendo, y algunas otras comunidades escolares. Y como parte de esta línea se mantiene ya por varios años el taller infantil de formación sensible Sabadeando Arte con La Mueca, que funciona todos los sábados. Y los talleres de formación musical, teatral y titiritera que se realizan periódicamente en el Foro La Mueca. En esta etapa, en la que nos hemos visto forzados a cerrar al público nuestro foro, hemos decidido ofrecer algunos materiales que muestren el trabajo que hemos realizado en las diferentes líneas de acción: la artística, la cultural, la del pensamiento y la de la propuesta política. Por ello les presentamos en varias entregas esta importante exposición sobre la cultura, sus fundamentos, la situación cultural de México y la propuesta de acción cultural en el marco del principio de la soberanía nacional. Nuestro agradecimiento al maestro Severo Iglesias, asesor permanente de La Mueca. Bienvenidos. Cultura y Soberanía, primera parte. Un problema amplio, lleno de sombras, lleno de confusiones, que se ha convertido en una especie de tierra de nadie, donde todo el mundo cree que puede hacer, incursionar, según el interés que se traiga, de lo más disímbulo que ustedes se puedan imaginar.
Contemporáneamente, como ustedes saben, la palabra cultura, como la palabra valores, se usa a diario. Se habla de que es necesaria una nueva cultura laboral, una nueva cultura en el trabajo, una nueva cultura jurídica, una nueva cultura educativa. Y la palabra cultura se usa para todo. Simplemente se quiere decir, utilizando la palabra cultura, que se necesita que la gente se reacomode a las condiciones de esta época neoliberal y que cambie. Es decir, que abandone todo lo que ha tenido, que abandone sus tradiciones, que abandone sus fuentes, que abandone el interés de México para que se adapte a los mercados y a la competencia y a esto que se nos habla todos los días y que se llama globalización. Por eso es necesario puntualicemos conceptos. Inicialmente, el concepto de nación. La nación es una formación de carácter político, como se sabe, que ha tenido en los tiempos modernos distintas etapas de su evolución. Por un lado, surgieron a finales del siglo IX lo que se llaman las naciones de consistencia étnica, basadas en las relaciones de sangre y de raza, donde se parte de una pureza para poder constituir una unidad de carácter político. Ese tipo de naciones han ya casi desaparecido, en algunos casos sobreviven, como en el caso de Yugoslavia, los conflictos de los pueblos serbios y de todo, croatas, etcétera, Yugoslavia todavía siguen atados a ese tipo de concepciones. Particularmente en América Latina las cosas no han sido realmente así, porque América Latina tuvo que surgir realmente como un conjunto de grupos étnicos, de criollos, de mestizos, de indígenas y de todo tipo, en donde obviamente no se podía pensar en una base unitaria y única para constituir una nación, sino que desde la independencia se consideró que todos los que habíamos nacido en este territorio teníamos derecho a estar como parte de la nación mexicana. Pero junto entonces con este concepto de nación, con una base étnica, van apareciendo otros elementos muy importantes, como el territorio. Aunque hay naciones en la historia que no han necesitado un territorio, particularmente la nación judía, que durante 2000 años prácticamente no necesitó territorio y hasta 1948 volvió a tener un territorio en él. Pero generalmente las naciones cuentan con un territorio. Cuentan también con un Estado, es decir, con una unidad política que se encarga de dar unidad a la organización interna de la nación y se encarga de defender al mismo tiempo la nación o de defender o de establecer las relaciones con otras naciones, el Estado. Se habla también de la necesidad de un lenguaje. Sabemos que en naciones como las nuestras el lenguaje único no existe. Aunque el lenguaje oficial de la nación mexicana es el castellano, sabemos al menos que existen muchos otros lenguajes, sobre todo los indígenas, que la nación mexicana respeta y hace suyos al mismo tiempo. No es necesaria, pues, la unitariedad del lenguaje, pero sí es necesario, obviamente, que un conjunto de lenguajes se identifiquen con la nación. Y, obviamente, la cultura. Lo curioso es que a lo largo de los 3 últimos siglos, este contenido de la nación, como es la cultura, ha quedado en la imprecisión. Sabemos más o menos a qué nos referimos cuando decimos territorio, sabemos qué decimos cuando nos referimos a Estado o a lenguaje, pero no claramente a cultura. Pero aparte de esto, lo fundamental verdaderamente de la nación es que se genera, me refiero a la nación moderna, un conjunto de nexos de interrelación, de interdependencia, en los cuales todos realmente dependemos de todos, donde todos trabajamos para otros y mientras unos realizamos una actividad, otros realizan una actividad distinta y de esa manera se forma la producción nacional y la circulación nacional y de esa manera se obtienen los medios para satisfacer las necesidades de la población, etcétera. En pocas palabras, una condición económica y social de vida que sea común a todos nosotros y que nos permita al menos satisfacer nuestras necesidades y desplegar nuestras aspiraciones.
Se trata entonces de algo que para lo cual no basta pues los contenidos tradicionales como son los del territorio, el lenguaje y la cultura, sino de algo verdaderamente muy importante que ya no depende de nuestra historia o de nuestras tradiciones, sino que depende realmente de la fuerza de un país, de una sociedad para constituir esta base económica. De aquí se deriva entonces la base tecnológica y la base científica como dos bases importantes, particularmente en la época contemporánea, en las últimas décadas. La producción contemporánea, como ustedes saben, se basa fundamentalmente en las nuevas tecnologías que tienen un contenido científico imprescindible. En épocas anteriores la ciencia podía marchar por un lado y la producción podía marchar por otro. Ahora la producción no puede marchar sin la ciencia y las altas tecnologías. Por eso forma parte del contenido de las naciones su componente científico y tecnológico. Y de aquí derivamos entonces el concepto de soberanía. Como sabemos, el concepto de soberanía viene del latín super annus, que significa anillo superior. El concepto de soberanía se aplicó obviamente primero a los soberanos, a los monarcas, a quienes tenían la corona superior. A eso se les llamaba soberanos. Poco a poco este concepto fue cambiando, pasa después a ser el concepto de soberanía estatal, y finalmente, sobre todo para las naciones latinoamericanas que nacimos hace 2 siglos, aparece el concepto de soberanía nacional. ¿Qué es entonces la soberanía nacional? ¿Y qué lugar ocupa la cultura ahí? Bueno, la soberanía no quiere decir de ninguna manera, obviamente no quiere decir aislamiento. Desde finales del siglo XVI, cuando Europa se apodera de todos los continentes, y obviamente de América, el mundo está globalizado. Todo esto que se dice a diario en la televisión y en los periódicos y en las revistas de la globalización es, como se dice en historia, descubrir Mediterráneos. Estamos globalizados desde hace mucho, así como Europa trajo muchas cosas con las cuales conquistaron a nuestro continente, así también se llevaron muchas cosas que cambiaron el escenario europeo. No solo el oro y la plata que se robaban de acá, se llevaron alimentos y muchas cosas que ahora forman parte de las dietas de los pueblos europeos y así sucesivamente. La soberanía entonces no implica aislamiento, pero tampoco implica autosuficiencia. Nadie aspira en estas condiciones a ser plenamente autosuficiente. De una manera u otra es necesario hacer intercambios entre las naciones y obtener distintos materiales, tecnologías, distintos elementos que las naciones necesitan para vivir a través de un intercambio. Pero entonces el concepto de soberanía, que no implica esos dos señalamientos que hemos hecho, quiere decir la autodeterminación o la autonomía. Autonomía quiere decir norma propia, autos propio, nomos, norma. Es decir, que la nación mexicana sea capaz de trazar las normas y las exigencias en ese intercambio. En pocas palabras, que la nación sea capaz de defender sus propios intereses en las relaciones con el exterior. El concepto entonces de soberanía aparece entonces de una manera mucho más compleja, porque cuando nosotros pensamos en la soberanía económica, ya no solamente pensamos en el aspecto de si podemos, por ejemplo, producir los alimentos suficientes para mantener a la población. Es obvio que eso no basta. Los mercados en esta época son mercados internacionales y hasta globalizados, y entonces la relación de mercado es fundamentalmente la relación que hay entre las ramas industriales que producen materiales, bienes intermedios, máquinas, equipos, tecnología, y las otras ramas, las que producen los bienes que nosotros consumimos, las que hacen los muebles, el vestido, el zapato, etcétera, etcétera. Entre estas dos ramas es como se establece la conexión de mercado de manera contemporánea, y da la pequeña circunstancia precisamente de que naciones como las nuestras no contamos con la rama principal del mercado, lo que se llama el mercado de bienes de capital, que decía yo, de máquinas, de herramientas y de todo esto que es con lo que podemos construir lo que queramos. Los grandes países conservan el monopolio de estos bienes, mientras que nos dejan a nosotros la opción de contar con las otras ramas.
Y de ahí que entonces, en el caso de México es muy claro, los datos de la Secretaría de Hacienda no mienten. El 84% de las empresas mexicanas trabaja con insumos extranjeros. Y entonces, curiosamente, nuestra producción depende de ello. Igual que nuestros bancos dependen del capital extranjero, igual que la bolsa depende del capital extranjero y así sucesivamente. El problema, pues, está en lo siguiente. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con la trayectoria de México durante 2 siglos después de la independencia? Conquistamos la independencia, rompimos las cadenas, pero no hemos podido conquistar nuestra propia autonomía. En gran medida, los intereses extranjeros siguen determinando el rumbo de nuestro país. Por eso entonces consideramos que el concepto de soberanía nacional es un concepto importantísimo en nuestra época, que en torno al cual debe organizarse la vida nacional para poder lograr tener una vida propia. Es muy lamentable, lo hemos dicho en otras ocasiones, que por ejemplo la educación, sobre todo la educación superior, siga malgastando el tiempo en una serie de chucherías del trabajo universitario, cuando podía en realidad disponer y hacer grandes esfuerzos para contribuir a la soberanía tecnológica y científica. Es muy lamentable también que sigamos atados al carro económico de los Estados Unidos y que no demos verdaderamente pasos para constituir nuestra soberanía económica y así sucesivamente. Bueno, y así también es lamentable que después de todos los grandes esfuerzos que se hacen por la cultura en este país y que tenemos que reconocer que se hacen, lamentablemente no van orientados hacia la constitución de la soberanía nacional. Y este es el problema que nos ocupa. Bien, después de haber planteado este escenario y esta problemática de la nación y de qué manera entonces la cultura puede contribuir a conquistar soberanía, pasemos entonces a ver el concepto de cultura. Decíamos que contemporáneamente se usa la palabra cultura para cualquier cosa. En efecto, Foster, en los 50s, en un libro muy curioso, muy sencillo, pero muy hermoso de su parte, se dio a la tarea de reunir los diferentes conceptos de cultura y encontró 150 conceptos diferentes, en medio de los cuales prácticamente es imposible orientarse. La palabra cultura entonces se llena de sobreentendidos, de intereses que se mezclan con ello y en torno al cual pues cada quien parece defender eso que se llama cultura, pero muchas veces está defendiendo solamente el interés de su gallinero. Vamos a ver, sin embargo, que con frecuencia la palabra cultura adopta un carácter psicologista de manipulación. Se habla de cultura como un conjunto de símbolos, mitos, ritos, valores, actitudes, dicen, que sirven para la identidad social. Entonces parece ser que lo que nos identifica no es el trabajo, no es nuestra vecindad, no es nuestro carácter como mexicanos, sino simplemente una vaga sensación de identidad que tenemos a través de los ritos, los mitos y los símbolos y una serie de aspectos así. De alguna manera este concepto de cultura psicologista lo que ha hecho es sustituir el viejo concepto de ideología, que es un concepto mucho más claro y mucho más legítimo y que quiere decir la toma de posición que cada uno de nosotros tiene sobre los problemas y los intereses de la sociedad. Cada quien tiene su ideología, las clases tienen su ideología, los grupos tienen su ideología. En ese sentido podemos hablar con mayor claridad. Esto entonces hace necesario una cosa, relegar todo este conjunto de discusiones de carácter académico, como decíamos, que han llegado hasta catalogar 150 nociones diferentes y acercarnos al concepto de cultura nacional. Esto sí es mucho más claro. La cultura griega, que es la cultura madre de la civilización occidental, y por eso la mencionamos, ellos no tenían un concepto de cultura, nunca lo necesitaron. Y sin embargo fue el pueblo más culto, ha sido el pueblo más culto que ha tenido Occidente, la cultura madre de todos nosotros. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué no contaba con un concepto de cultura? Porque contaban con la realidad de la cultura, vivían inmersos en la cultura.
No había ninguna distancia entre la vida de ellos, entre la vida de lo que era la polis ateniense, por ejemplo, y el mundo de la cultura. No tenían entonces necesidad de definirlo. Nosotros sí. El mundo de la cultura se ha vuelto tan distante de grandes capas de la población que quedan al margen de toda necesidad, de toda producción y de todo disfrute cultural, que aparece verdaderamente extraño y como una cosa realmente de minorías, porque con frecuencia se identifica la cultura con el arte y obviamente desde ese punto de vista se le condena a ser un asunto de minorías. Pero si hablamos de culturas nacionales, es obvio que tenemos que plantear otro escenario. No el escenario de las obras que van dirigidas a conquistar a las minorías, sino de aquello que va a servir a la totalidad de los mexicanos. La palabra cultura, entonces, es una invención de los latinos, precisamente de Cicerón. Viene del latín colo, colere, que curiosamente significa simplemente cultivar, rotar la tierra, preparar la tierra para sembrar, tan elemental como eso. Y por obra de la magia de los significados, ha llegado a significar 150 cosas diferentes. Algunas, las más sublimes, cercanas al espíritu, y otras, las más rupestres, como son de estas pseudoculturas democráticas que ahora pululan alrededor de los medios de comunicación y que son todo menos verdaderamente culturas. Se trata entonces de una cosa muy curiosa. ¿Dónde encontramos nosotros la fuente de la verdadera cultura y sobre todo de la cultura de una nación o de un pueblo? Bueno, la encontramos exactamente en ese punto en el cual los seres humanos le dan forma o le ponen sello o preparan lo que es natural. Es curioso que la palabra cultivar sea una palabra que pertenece a la agricultura y sin embargo nosotros la usamos preponderantemente para significar otras cosas. ¿Qué es lo que hace entonces aquel que cultiva? Bueno, le pone la huella, le pone el sello humano a lo que simplemente es natural. Distinguimos que hay cultivo fácilmente cuando vemos una hila de surcos que tiene una estructura específica. Efectivamente, la palabra sánscrita karsa significa surco y precisamente es uno de los orígenes más primitivos de lo que es la palabra cultura. Igual la palabra islandesa hvell significa rueda. En efecto, la palabra cultura entonces comienza cuando le damos forma humana o significado humano a aquello que simplemente es natural. Y en efecto, la primera base fundamental de la cultura, me refiero a la cultura de un pueblo, sobre la cual se levantan todas las otras formaciones, es exactamente esta cultura de lo natural. ¿A qué nos referimos con lo natural en cada uno de nosotros? Con los impulsos de nutrición, de reproducción, de relación, de descanso, de labor. Esto es totalmente natural, no lo ha inventado nadie, es un regalo de la evolución. Y sin embargo, al ser humano no le basta nutrirse, no le basta reproducirse, no le basta descansar. Le quiere poner una huella a eso, le pone la huella humana. Cocina las cosas, produce alimentos, los gusta, los disfruta. Tiene sentido estético el gusto. Igual todos los sentidos cambian. No solamente ve las cosas, sabe disfrutar de la visión. No solamente oye, sabe incluso construir obras para que el sonido, que es un elemento plenamente natural, físico, se convierta en algo que tiene una gran significación, llegando incluso hasta lo espiritual en las grandes obras musicales. O sabe convertir los pequeños dibujos en grandes obras de arte pictórico y así sucesivamente. De manera que en el momento en que el ser humano aparece, le pone la huella a lo natural y entonces aparece una base cultural que es lo que llamamos hábitat. Cuando construimos el pequeño mundo del hogar que se constituye en la fuente de vida de esto que se llama familia. Pero igual, así surgen los hábitos, surgen las costumbres, surgen los sentimientos, los gustos, los usos y de pronto entonces aquello que parecía únicamente natural y que tiene obviamente una carga natural, puesto que estamos respondiendo a necesidades naturales, lo hacemos en forma humanizada. Esta es entonces el primer aspecto de lo que podemos denominar la base cultural de un pueblo. ¿Por qué un pueblo tiene predilección por ciertos colores en la pintura
o por qué tiene predilección por ciertos sonidos en la música, o por qué tiene predilección por cierto estilo de construcción arquitectónica y así sucesivamente. Eso no es circunstancial. Así como la evolución natural nos heredó estos impulsos que tenemos y a los cuales le damos forma humana, así también la historia de los pueblos, a veces durante siglos o a veces durante milenios, constituye esta base sobre la cual se levanta la gran música de un país, la gran pintura, la gran arquitectura. Pero no solamente eso, la vida, el conjunto de relaciones que tenemos entre nosotros y que hace entonces que nos distingamos de las bestias. Este es el primer lado. Pero hay otro lado. No solamente se transfigura todo este aparato natural, está también el lado de la acción. El hombre se relaciona de manera natural con las cosas a través del trabajo. A través del trabajo modifica, cambia la naturaleza, obtiene los bienes para su subsistencia. Tradicionalmente entonces entendemos que el trabajo es un medio, un simple medio para obtener esos bienes. Ahora ya le hemos perdido, no como en el siglo XIX, cuando los trabajadores eran verdaderamente orgullosos y se sentían los motores de la producción, sabedores de que todo lo que ha sido construido por el trabajo humano. Ahora parece que al trabajador le importa poco si es productor o no es productor. Le importa saber más si es consumidor o no es consumidor, porque parece que el único objetivo del trabajo a nuestros tiempos es conseguir un ingreso para consumir. Me permito decir, sin embargo, que hay una cosa. Efectivamente, la noción del trabajo se carga de distintos significados a lo largo de la historia. Y si en un momento dado perdemos esos significados, perdemos la base cultural generada por el trabajo. Ustedes saben la diferencia que hay de conceptos sobre el trabajo, por ejemplo, entre el mundo católico y el mundo protestante. Se ha dicho por muchos analistas, sin que esto implique una crítica malsana ni denigrar a nuestros pueblos, que los pueblos católicos tienden a ser verdaderamente atrasados en ese sentido. Quizá sea cierto, porque se tiende al trabajo como una manera de expiar la culpa del pecado. Para el protestante, no. Para el protestante es glorificar la obra de Dios. Para el protestante es no cubrir una deuda, sino abrir la llave de los cielos. Es el medio de salvación más importante. Igual que para los pragmáticos, pues el trabajo simplemente es aquello que me permite obtener lo que yo estoy buscando, y entonces según la norma el principio del mínimo esfuerzo, pues hago lo menos que puedo, tratando de obtener lo más que pueda. Y así me la paso medrando y simulando en la vida y utilizando entonces el trabajo simplemente como una manera de sobrevivir. En efecto, esto quiere decir una cosa: cuando eso sucede, el trabajo no se convierte en una fuente cultural, al contrario, se convierte en algo deleznable. Porque el trabajo finalmente es también un fin en sí mismo. Quien sabe trabajar, quien sabe laborar, sabe que cuenta con capacidades, sabe que cuenta con habilidades, sabe que cuenta con una evolución que el trabajo le ha dado. No solamente la escuela educa, y quizá sea más importante en muchos casos, sobre todo para los pueblos pobres, la educación que les da el trabajo que la que les da la escuela. Pero solamente podemos distinguir eso y solamente podemos valorarlo con toda la profundidad que tiene si nos damos cuenta de que es un fin en sí mismo, es decir, que nos forma a nosotros como humanidad. Porque si algo nos distingue de los animales es que mientras ellos simplemente se sirven de la naturaleza adaptándose al medio, el hombre, al contrario, a través del trabajo, tiene que construir su propio mundo. Y ahí entonces arriesga. Si lo sabe construir en libertad y lo sabe construir en democracia, esa será la cosecha que obtenga. Si lo sabe construir de otra manera, será otra cosecha que obtenga. El trabajo o el acto de construir o el acto de producir una sociedad
no es pues algo simple, ni un mero instrumento, sino un acto que tiene un gran valor y por tanto que es una fuente de cultura importantísima. Nos distinguimos de los simples impulsos, nos distingue nuestra actitud hacia el trabajo. Sabemos lo que sucede contemporáneamente, las distintas actitudes que tenemos sobre el trabajo distinguen incluso a los pueblos, quienes pueden comparar lo que es el trabajo en un pueblo como el norteamericano o europeo con el trabajo que sucede en nuestras naciones, lo pueden calar perfectamente. Simplemente estamos en el estado de la República que más emigrados envía al extranjero y sabemos una cosa, la actitud de ellos, lamentablemente, lo digo con todo respeto, ante el trabajo en su propia tierra es una, mientras que la actitud que tienen en el extranjero ante el trabajo es otra, porque acaban por adoptar las normas culturales derivadas del trabajo en otra parte. Y obviamente tenemos las obras, el conjunto de obras, que no solamente son las obras de arte, la casa, este habitáculo donde nosotros realizamos una buena parte de nuestra existencia y desplegamos todo lo que nosotros somos. Acá afuera podemos fingir y ser hipócritas y simular, hay que saber comportarnos, no hay ninguna duda, no podemos comportarnos de manera bárbara, pero en casa generalmente somos como somos. Y entonces la casa verdaderamente es muy importante, es exactamente una fuente cultural muy importante. Si nosotros somos unos bárbaros en ella, quiere decir que así es realmente nuestra casa. Es una obra nuestra, a nadie podemos culpar en ese sentido y cada familia tiene que saber asimilar las culpas que le corresponden, ¿no? Pero también están, decíamos, las obras de arte, pero está todo lo que usamos, que es demasiado. Si nosotros revisamos cómo está la lista de las industrias en un país, basta ver qué es lo que tiene el cuerpo humano, desde el cabello hasta las uñas de los pies, para saber que recorriendo todo ese escenario de cada uno se deriva un tipo de industria, hasta de las emociones, porque la publicidad y los negocios de seguros y todo eso hace negocios con nuestras emociones. Bien, todo esto constituye parte de nuestra cultura. A veces ha sido sustituida por la moda, es cierto. Nos acomodamos fácilmente a la moda por fácil y por barata, pero lamentablemente con ello perdemos entonces algo que nos permite expresarnos a nosotros mismos. Y entonces nos preguntamos a veces, ¿dónde quedó mi expresión? Quedó en ninguna parte, porque la industria de la moda ha venido a suplir y a apoderarse de todo esto. Por eso hemos reclamado en muchas ocasiones que cuando señalamos que el arte contemporáneo debe recuperar los valores de belleza, de la verdad y de la libertad que ha perdido verdaderamente, tiene que entenderse que todo esto puede recuperarse para la base cultural. Una base cultural cargada de belleza, de verdad y de libertad es obviamente la base que permite constituir un pueblo bello, un pueblo verdadero que cree en sí mismo y en su nación, y un pueblo libre. ¿Qué resulta de estas tres grandes líneas de las que hemos hablado respecto a la cultura de base o a la base cultural? Bueno, resulta algo muy importante. Esto es lo que se llama una cultura nacional. Bien, este es otro lado de la cultura, de la base cultural de un pueblo. A esto se llama cultura nacional. Otros le llaman modo de vida cultural, que es un conjunto de pautas que le dan significado humano a la sensibilidad, a las obras y a la relación con los demás. Por eso, lo que nos distingue como seres humanos cultos es este significado, este trato que tenemos con los demás, este trato que tenemos con las cosas, este trato que tenemos en la vida social. Erróneamente a veces se dice el hombre culto es aquel que sabe mucho. No, generalmente los gentes que saben mucho, lo digo en la mayor parte de los casos, son poco cultos. Me estoy refiriendo incluso a hombres verdaderamente muy grandes, de una inmensa talla, como aún el caso de un Albert Einstein, a quien le debemos verdaderamente cosas maravillosas con sus concepciones de la física, y que sin embargo era verdaderamente inculto en su vida
normal. Pero entonces esto quiere decir una cosa: la cultura no es un decorado, la cultura no es un ornamento, la cultura es un fundamento de la vida de una nación. A falta de ese fundamento, la nación está en el aire, de eso no hay duda. Así como estamos en el aire en la economía y en muchas cosas, entonces culturalmente estamos en el aire. Se trata entonces de que la cultura se convierte en una verdadera fuerza nacional. Es fuente de actividad, que es fuente de significados, que es fuente de proyectos, fuente de obras, fuente de relaciones y se quiere también fuente de poder, de verdadero poder nacional, que al menos constituye algo que puede pertenecer directamente al pueblo. Mientras los otros poderes pueden estar lejanos al pueblo, como son los poderes financieros y los poderes tecnológicos y los mismos poderes políticos, la verdadera cultura no está lejos de ellos. Exactamente, la verdadera cultura se deposita en el pueblo. Y así como sea de pobre culturalmente un pueblo, así es de pobre culturalmente una nación. Esto entonces llega a convertirse en algo que, aunque nace ligado al cuerpo y a la mente de cada uno de los seres humanos, se llega a convertir en una base histórica permanente, que es lo que constituye exactamente la base de la evolución de las nacionalidades. Nos referimos a lo siguiente: para épocas anteriores podía ser circunstancial que la población supiera leer o escribir. De hecho, en épocas anteriores al mundo moderno, quienes sabían leer y escribir eran una minoría exigua. Sin embargo, tenemos que reconocer una cosa: leer y escribir, que son formas culturales, porque son formas a través de las cuales nos expresamos, pero de manera culta, de manera bella, con un conjunto de significados perfectamente estructurados, se ha convertido en una base de nuestra existencia. Sabemos que en esta época, lamentablemente, quienes no saben leer y escribir tienen poca posibilidad de desplazarse en la vida social y económica en general. Lamentablemente, así es. Se requieren condiciones verdaderamente para poder ingresar en el trabajo contemporáneo. Y aquel que no tiene esa base que se ha convertido en una condición imprescindible de la existencia de las sociedades, se debe precisamente a la cultura. La lectura y la escritura, más que ser cosas de didáctica o de pedagogía o de las rutinas de la escuela que tanto nos aburrieron a quienes atravesamos por esa etapa, tiene verdaderamente el verdadero significado de ser una formación cultural que transforma nuestras habilidades y nuestras formas de coordinación manual y mental, y que permite que en un momento dado nuestros sentimientos y nuestra percepción y nuestra inteligencia se expanda. Efectivamente. Y esta es una formación histórica a la que ya no podemos dar marcha atrás. Efectivamente. Al futuro, esto se constituye en una base cultural imprescindible. Pero igual se constituye en una base imprescindible el conocimiento de la sociedad. No podemos ya transitar por la vida simplemente aprovechándonos de los demás o simplemente subordinándonos a los demás. Obviamente, requerimos comprender el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que transitamos. Y obviamente para esto se requiere un conocimiento mínimo de esto, que lamentablemente, lo digo de manera respetuosa, la educación no contribuye en gran medida a eso. Nos enseña muchas cosas, sí, pero si cuando menos nos enseñara a saber quiénes somos y qué es la sociedad en que vivimos y qué es lo que hacemos y cuál es el destino que nos puede caber, creo que avanzaríamos más. Pero hay otra cosa más. Poco a poco se van formando un sedimento mental o sedimento de conciencia a lo largo de la historia, lo que se llama concepción del mundo. Obviamente la magia primitiva generaba en los seres humanos una concepción del mundo curiosa, ¿no? Donde creían que todo era posible de realizar. Después vino la etapa de las grandes religiones, de las tres grandes religiones monoteístas, y efectivamente la concepción del mundo cambia y todo es visto de acuerdo con los esquemas de las religiones, sobre todo las tres principales. Sin embargo, tenemos que reconocer que la concepción del mundo moderna ha atravesado por otras situaciones. Nunca hemos sabido valorar, por ejemplo, la herencia de la concepción del mundo que nos da Darwin con sus obras sobre el origen del hombre y la evolución de las especies. Llegar a reconocer que somos animales y llegar a reconocer al mismo tiempo que somos animales que tenemos capacidades especiales para sobreponernos a la naturaleza y construir un mundo propio. No es una cosa menor, es una cosa que cala hondo en la seguridad de nosotros mismos como seres humanos
y obviamente de nosotros como pueblo y como nación. Igual, cuando alguien sabe que el mundo evoluciona, no solamente el mundo del hombre, sino el mismo cosmos evoluciona y no es el mismo que hace miles de millones de años, entonces se nos forma una concepción del mundo que nos permite entender que las cosas cambian y no fueron las mismas que son hoy y que tampoco serán mañana igual a lo que son hoy, y que sin embargo es un escenario abierto donde los pueblos y cada uno de nosotros tiene mucho por hacer. Nos permitimos insertar algunos agregados que no fueron tratados, por razones de tiempo, en la conferencia, pero que aparecen en el texto revisado por el maestro Severo Iglesias. Como parte de los elementos que conforman las bases culturales de la vida nacional e histórica, aparecen también el contar con una visión laica que explica las cosas por sí mismas sin apelar a un agente o voluntad exterior. Igualmente, la base de las formas del pensar se expresan en la mentalidad cultural de un pueblo. Por ejemplo, se dice que los norteamericanos son pragmáticos, o los ingleses empiristas, o los alemanes conceptuales. Son, desde luego, estereotipos, ya que en una sociedad existen todo tipo de pensamientos, pero estas formas de pensar son también una base ineludible para la inclusión social. Además, el pensar se va convirtiendo en condición para el trabajo contemporáneo y la vida social. Nos referimos al pensar abstracto, la reflexión y el trabajo intelectivo. Una fuerza muy especial es la que se conoce como la cultura cívica y que está conformada por la memoria histórica de un pueblo y que se expresa en el conjunto de sus experiencias, en sus conquistas y en las hazañas logradas por el pueblo y sus grandes héroes. La cultura cívica se concretiza en los principios de la vida política de una nación y generalmente se depositan en la constitución política. Además de estos elementos que conforman la cultura de base de un pueblo, en el texto se desarrollan los otros dos planos componentes de la cultura. La cultura como humanización del medio social y la cultura artística y del espíritu. Si bien se hizo énfasis en la cultura de base, tanto por su importancia como por el abandono y descuido en el que se le suele tener, los otros dos planos son parte integrante del concepto amplio de cultura. La cultura como humanización del medio social implica el modo humano de construir el medio urbano, rural, industrial, habitacional, escolar. El ambiente ecológico y la atención a las nuevas formas de los objetos de uso cotidiano y doméstico. Es decir, aquellos que usamos diario y de manera común. En este plano de la cultura, se contribuye a conformar un medio de existencia y convivencia humanizado. Su influencia se proyecta en el diseño, la selección de materiales, el manejo de objetos y el mobiliario de uso personal, familiar y de oficina. Se manifiesta igualmente en los procedimientos aplicados al cultivo agropecuario, el trabajo artesanal y el diseño industrial. En la indumentaria, la conducción de vehículos y la convivencia colectiva en general. De igual manera, en el entorno ecológico, hoy desequilibrado, y en la sanidad ambiental. Se resalta especialmente la importancia del medio ecológico, hoy maltratado y destruido, y que es una clara manifestación en contra de la cultura y de la civilización. Se destacan especialmente el sobrecalentamiento del planeta, la intoxicación del aire, el agua y la tierra, la destrucción de la flora, la fauna y la atmósfera, que además de sus implicaciones políticas, económicas y técnicas, es expresión de la barbarie y la incultura modernas. Otras expresiones son la distribución distorsionada del espacio urbano, con pésima ingeniería sanitaria, de tránsito y de transporte, la contaminación auditiva y comunicacional, que se cruza con la contaminación espiritual, audiovisual y consuetudinaria, propiciadas por una globalización inmoderada, desordenada
y sin respeto por la autonomía social y nacional. La tercera formación cultural es la referente a la cultura artística y del espíritu. Como se vio, no es la cultura en su totalidad como suele confundirse, pero sí es parte integrante. Como forma del espíritu se expresa en las grandes obras de arte y los modos de existencia ligados a la acción estética y que se manifiestan en los géneros artísticos de la literatura, la pintura, la escultura, la danza, la música, el teatro, el cine, la fotografía, etc. Se deposita también en los grandes monumentos nacionales y en los restos históricos y arqueológicos de las sociedades antiguas. Igualmente, en los fines de las instituciones que albergan y protegen la herencia de nuestra cultura patria y regional y que guardan la expresión del espíritu de los grandes hombres de nuestra historia. En esta formación también aparecen los componentes culturales de las ciencias y las técnicas que influyen sobre el comportamiento humano, contribuyendo a generar otras concepciones del mundo y de la vida. Y por último, los principios valorativos que guían las acciones de un pueblo, una nación y los individuos, en tanto se vuelven fines en sí mismos. En este plano de la cultura se elaboran los grandes modelos, los estilos y los ideales que marcan los cauces de la creación artística, generalmente nacidos en condiciones de producción y contemplación restringidas a minorías, hoy son apropiados en su reproducción, distribución y comercialización por la industria cultural con fines muy distintos y ajenos a los de la sociedad y la vida nacional. Por su parte, los museos, las bibliotecas, las hemerotecas y videotecas están generalmente convertidas en simples guarderías de tesoros regionales y nacionales. Para que verdaderamente iluminen el presente y faciliten nuestra visión actual y del porvenir, se requiere su organización, su uso racional y su plena difusión. El esplendor de la vida artística debe unirse a la dignificación de la vida comunitaria urbana y rural, construyendo un medio habitable a imagen y semejanza del ser humano pensante, con respeto a la tierra, como hijos suyos, y ganando el pleno derecho a su protección. Entonces, la cultura será el pan espiritual de la vida diaria del pueblo, la nación y la humanidad entera. De manera que entonces forma parte de la cultura, de las bases culturales históricas, decíamos, todo esto que hemos señalado y que parecía que simplemente quedaba en manos de nosotros, pegado a nuestro cuerpo, como lo dice la palabra cultivar, en relación directa a la naturaleza, y que finalmente pasa a generar otro mundo, un mundo cargado de valores, cargado de significados, cargado de fines, que son aquellos en donde queremos encontrar un destino diferente, no solamente para la vida de cada uno de nosotros, sino para la vida de nuestra nación. Hasta aquí la primera parte de Cultura y Soberanía. Unas breves palabras sobre el expositor. Severo Iglesias es un militante y filósofo mexicano, fundador de la Escuela de Filosofía de la Universidad Michoacana, profesor universitario, funcionario público y autor de una vasta obra filosófica y de diversas temáticas. Sus obras completas al día de hoy suman 10 tomos. Ha asesorado a La Mueca desde sus primeros años de existencia.
Les reiteramos nuestra convocatoria a la conformación de comités culturales en escuelas, colonias, centros de trabajo o municipios. Los interesados en la versión editada de Cultura y Soberanía y en participar en esta iniciativa, favor de comunicarse al teléfono 44 31 64 68 62. Repito, 44 31 64 68 62. Al correo electrónico lamueca@gmail.com o al Facebook La Mueca Pro. Para enterarse de las actividades de La Mueca también pueden visitar nuestra página oficial, lamueca.org. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejar sus comentarios. Les esperamos en la próxima emisión de Cultura y Soberanía.